sacramento.com. Muy buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a nuestro canal de Regreso al Padre de la Misericordia. El Padre Celestial te espera. Hoy es un día muy especial porque toda esta semana hemos venido reflexionando a través del Evangelio de realmente qué es lo que Dios está pidiendo en cada uno de nuestros corazones para ser realmente mejores, para vivir la palabra de Dios, para hacerla nuestra, para hacer la carne de nuestra carne, esa palabra de Dios que no es otra que el mismo Jesucristo que nos habla a través de las Sagradas Escrituras. Hoy el Señor nos propone para reflexionar en toda esta semana las bienaventuranzas. Vamos a reflexionar una por semana. Vamos a aprender hoy algo nuevo sobre las bienaventuranzas y sobre todo tratar de hacerlas vida, de que llegue a nuestros corazones para que realmente podamos vivir el mensaje del Evangelio como el Señor lo quiere. Vayamos al tema de bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Las bienaventuranzas es el camino de santidad propuesto por nuestro Señor Jesucristo y aceptado por muchos santos, entre ellos Carlos Acuti, un muchacho, un joven. ¿Cómo aprendió él a vivir esas bienaventuranzas tan joven? ¿Qué nos falta a nosotros para realmente vivir esas bienaventuranzas? Las bienaventuranzas son como una escalera, son peldaños para llegar a la santidad. Debemos subir esa escalera, esa vía de la santidad poco a poco, seguros, tranquilos, de que el Señor siempre está con nosotros. La Iglesia en nuestro tiempo y en todos estos 21 siglos se ha esmerado por ser sal y luz del mundo. Necesitamos ser luz del mundo para que el mundo nos crea que somos verdaderamente seguidores de Cristo. Ciertamente hoy estamos viviendo muchísimas dificultades porque nos hemos alejado de Dios, estamos entregados a lo mundano, pero el camino de esa propuesta de santidad la Iglesia no ha dejado de predicarlo, no ha dejado de anunciarlo en estos 21 siglos. Los que lo han sabido escuchar han llegado plenamente y rápidamente al camino de Dios. El que ha sido atento en la escucha y en la práctica de la palabra lo ha logrado. Nosotros también podemos lograrlo. ¿Qué se necesita para que la Iglesia, o sea, tú y yo, todos los que formamos parte de la Iglesia, seamos esa sal y luz del mundo? Primero, ser humildes. Segundo, ser misericordiosos, ser pobres, ser pacíficos. Solo en Dios podemos encontrar todas estas características, pero Él desde el bautismo nos hizo partícipes de esas características que nosotros debemos trabajar para subir el peldaño de la santidad. Siempre me he hecho la pregunta, bueno, los santos, ¿cómo descubrieron rápidamente ese camino de la santidad? Alguna Teresita ya a los 25 años ya fue santa, Santo Domingo Sabio a los 14, Carlos Acuti a los 15. Pues es que la escucha atenta de la palabra, la práctica de la palabra, la acogida de la palabra en nuestro corazón es el que va transformando cada día nuestra vida. Esa es una sencilla respuesta que me di. Tú tendrás alguna otra respuesta aún más certera y más sabia que la mía, pero esa es la que se me ocurre en esta semana reflexionando sobre las bienaventuranzas. La persona humilde es aquella que habla, vive, piensa, siente como Jesús. Esa es la persona realmente humilde. Ahí tenemos a Teresa de Calcuta con este pequeño y con todo el ejemplo que nos dio Teresa de Calcuta de humildad, de misericordia para con los hermanos caídos en desgracia material y espiritual, en aquellos en los cuales ella veía a nuestro Señor Jesucristo. Y fue una persona de paz, fue una persona llena de Dios y que tuvo sus luchas para poder también vivir esas bienaventuranzas. Nosotros adquirimos esa paz y esa tranquilidad
en Dios a través de la vivencia de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son grados para ganar la felicidad eterna. Nosotros tenemos en nuestra mente otro concepto de felicidad. Nosotros pensamos que la felicidad es tener casa, perro, beca, todo el confort, poder disfrutar de todos los bienes, de todos los placeres, pero en este mundo, como si aquí ya, como dicen algunos que no creen en Cristo, vivamos y comamos que mañana moriremos y ahí se acabó todo. No, así no podemos vivir nosotros los cristianos, pero dentro de la iglesia hay corrientes de personas que está pensando eso, que ser felices es tener poder económico, todos los placeres que se puedan dar, los títulos, los grados profesionales que sean, y esa realmente no es la felicidad, son medios que si usted los sabe utilizar, pueden llevarlo a la santidad, si los utiliza como Dios manda. Hay una condición para ganar esa felicidad eterna, y es que nos mantengamos fieles a la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es estar unidos a Dios, obrando según la voluntad de Dios. Usted es feliz cuando usted está realizando la voluntad de Dios. Deja de ser feliz cuando usted se sale del camino de la voluntad de Dios y se le vuelve la vida nada, estrella en el camino. Pero mientras que nosotros nos mantengamos fieles a la gracia de Dios, pasemos las dificultades que tengamos, siempre vamos a ser felices. Cuando Moisés recibió las tablas de la ley, él vio a Dios como en un velo, porque habían rayos y centellas, y así él recibió esa palabra de Dios para todos nosotros. Pero en el momento en que vino nuestro Señor Jesucristo a hacer la nueva alianza con el pueblo de Dios, él fue mismo, Dios mismo, el que vino a enseñarnos, vino a amarnos, vino a hablarnos con ternura, para que no nos tuviéramos miedo a Dios, porque el pueblo de Israel le tenía un miedo atroz a Dios, lo veían como ese Dios castigador, un Dios pues sí, Padre providente, pero que era terrible, que era el Dios del ejército, de guerras y de destrucción, porque ya lo vivió con el diluvio. Pero es que Cristo vino a mostrarnos un Dios que es Padre, pero que es amoroso, pero que es misericordioso, pero que también es justo. Entonces Él en medio de su pueblo enseñó con paciencia, con tranquilidad, con paz, con dulzura, con ternura, porque Él sabe de qué estamos hechos nosotros. Él sabe que nosotros somos flojos, que somos miedosos, que somos nerviosos, pero Él también quiso mostrar ese rostro de Dios maravilloso, tierno, compasivo con todos, porque Él conoce de qué pasta estamos hechos cada uno. Esa es la gran diferencia al recibir los 10 mandamientos con Moisés y aquí, en la época en que vino Jesucristo, hace 2021 años, Él mismo sentado en medio del pueblo de Israel, enseñando con amor. Con eso el Señor nos mostró una felicidad pues insospechada, muy diferente a la que nosotros estamos pensando, al confort y a la comodidad. Y nos dijo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dijo: bienaventurados los pobres de espíritu. Ahí nunca habló de indigencia material ni de carencia de fortuna. O sea, bienaventurados los que no tienen que comer, o bienaventurados los que no tienen una vida digna, teniendo lo necesario para vivir. Eso no es ser pobre. Eso ya es el pecado del ser humano, que no quiere compartir los bienes que Dios le dio con sus hermanos. Es el fruto de nuestro egoísmo, es fruto de nuestro pecado. Así que eso no es pobreza de espíritu. ¿Quién es el pobre de espíritu realmente? El pobre de espíritu es el humilde. Dice: la humildad no pasa por ser sumiso, callar y obedecer, sino se trata de saber escuchar, aprender, respetar y sobre todo ayudar en lo que sea posible. Una persona humilde realmente es una persona desprendida de todo, de sus pensamientos, de sus ideas, de sus prejuicios, de sus egoísmos, de su orgullo, de su soberbia. Una persona humilde acoge a todos y es una persona sencilla, sencillamente es simple. Se da a conocer, se da a querer, sabe acoger, sabe amar. Esa es una persona humilde, es una persona sencilla, es una persona entregada al servicio de los demás. Eso es realmente la pobreza que el Señor
está diciendo. No es que sigamos viviendo en la pobreza, no hagamos el esfuerzo por salir adelante, los que tienen no comparten con los que no poseen. Eso es sencillamente egoísmo. La verdadera pobreza de espíritu es el desprendimiento total de sí mismo, tomar esa cruz y seguir al Señor. Ese es realmente el humilde, el pobre de espíritu. La pobreza de espíritu es igual a decir humildad, de la cual carecemos muchísimo. Por ejemplo, señora está ahí, dice, necesito trabajo. Se ve, está bien vestido, se ve que tiene una formación, se ve que tiene una educación, pero que no encuentra dónde trabajar, porque ya por lo menos a esta época a uno que sea adulto ya lo están rechazando por viejo, dizque por viejo, porque ya a los 35 años dizque no somos productivos, mucho menos a los 50, mucho menos a los 70, y nos rechazan cuando hay muchísima experiencia y muchísima capacidad de trabajo y de compromiso. Y él tuvo esa valentía de colocar ahí, necesito trabajo. No estaba alargando la mano para que le dieran una solución de comida o de ropa inmediata, sino estaba buscando que lo ayudaran a llevar una vida digna con una fuente de trabajo. ¿Cuántos de los que ven estos videos tienen para dar fuentes de trabajo o están creando fuentes de trabajo para ayudar, para desprendernos de todo lo que nosotros tenemos para ayudar a los demás? Debemos preguntarnos. ¿O somos arrogantes, que no podemos ni compartir con nadie, que nos creemos más que los demás, que no valoramos a las personas con sus grandezas, con sus debilidades, con sus defectos, sino que las rechazamos? ¿Cuántos de esos tenemos esa actitud? Esa no es una actitud de pobreza, esa no es una actitud de humildad. Debemos aprender cada día a ser humildes, a bajarnos de nuestro orgullo, de nuestra soberbia. Aunque dentro de los pobres hay personas que ayudamos también, ayudamos a los demás, pero también hay ricos que ayudan, que comparten de su riqueza. Mira, me parecieron hermosísimas estas imágenes. Él llegó, se sentó con el pobre que estaba ahí, compartieron el alimento, dialogaron. ¿Cuánta gente está muerta de tristeza, de soledad? Necesita una voz de aliento, necesita una alegría, entusiasmo, necesita que lo miren, que lo tengan en cuenta. Él hizo todo eso y bien vestido, y no le dio, yo como ir a reunirme con esta persona, o no le hizo el feo a la persona, o no la despreció, sino que estuvo con ella, compartió, le escuchó, al último le dio un dinero para que él pudiera solventar las situaciones en el momento. Eso es bueno, ayudar de verdad a la persona que lo necesita. Eso es parte de uno ser humilde cuando uno tiene algo. Quizás solamente él tenía eso para darle, pero si hay un rico entre nosotros que tenga de verdad posibilidad de darle trabajo, llevarlo a un albergue, de darle lo básico necesario, alimento, útiles de aseo, vestido, vivienda, sería magnífico, porque sería el paquete completo, el desprendimiento real, total, del humilde que se entrega al servicio del hermano. Ojalá que dentro de nosotros haya muchas personas que tengamos esa humildad, esa sencillez de servir y amar. Los primeros que nos dieron ejemplo a nosotros fueron los apóstoles. Mira, allá Pedro, desde el primer momento en Pentecostés, predicándole a 3,000 hombres, y se convirtieron esos 3,000 hombres. Luego ya en Hechos 3, del 6 al 8, cuando se le acercó un cojo a que le diera una moneda donde está la figura del César, una moneda que no le iba a servir para solucionar el problema de que él tenía una cojera y de que no podía trabajar y solucionar su problema con la cojera, si quizás ni siquiera tenía para comprar un palito o una camilla donde lo pudieran llevar. Y ahí, sentado en el piso, le dice a Pedro: mira, dame una moneda. Pedro le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En nombre de Jesucristo el Nazareo, echa a andar. Entró con ellos al templo andando, saltando y alabando a Dios. Qué cosa más sublime que esta humildad. Qué más rico que esta pobreza. Estaba dando de lo que tenía. ¿Qué tenía Pedro? Pues tenía a Jesucristo, tenía la palabra de Dios, entregándosela a este señor que no tenía una pierna, y salió
caminando. ¿Cómo lo hizo? La gracia de Dios en Pedro actuando, y Pedro no se guardó esa gracia de Dios. Nosotros estamos llamados a evangelizar, estamos llamados a llevar a nuestros hermanos a Dios. Él no tenía plata, pero tenía lo más grande y le dio el Señor la potestad de que caminara por las palabras que Pedro dijo al cojo. Él solucionó su problema de cojera. ¿Cuántas personas se nos presentan a nosotros con muchos tipos de cojeras, con miedos internos que no les permite avanzar, que no les permite salir adelante? Yo conozco jóvenes con miedo a la vida, miedo a tener una pareja, miedo a ser traicionado, miedo a ser rechazado, y no son capaces de tener una relación estable con una persona. No se sienten amados, no se sienten acogidos, no se sienten valorados. Hoy muchos andamos cojos. Nosotros somos discípulos de Cristo. Ayudemos a estos jóvenes, ayudemos a estas madres que están criando a sus hijos solas, ayudemos a aquellas personas que no tienen empleo, creemos fuentes de trabajo, hagámosle la vida más digna y buena a las demás personas. Ahora, ¿las primeras comunidades cristianas se parecerán a las nuestras o hasta allá tendremos que llegar? Mire, en Hechos 2, 42, 46, eran constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Todos los creyentes estaban de acuerdo y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y bienes y repartían el importe de las ventas, sobre todo entre todos, según la necesidad de cada uno. Acudían diariamente al templo con perseverancia y con el mismo espíritu. Partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y gozando de la simpatía de todo el pueblo. Por lo demás, el Señor agregaba al grupo a los que cada día se iban salvando. Eso hicieron nuestras primeras comunidades cristianas. Allá debemos nosotros volver a esa constante enseñanza de los apóstoles. Mire que hoy no queremos ni ir a misa. Usted no vaya por el sacerdote, haga lo que haga el sacerdote, quien sea, él simplemente le está predicando la palabra, con su palabra y con su ejemplo. Muchos, hay otros que se nos han ido de las manos por falta de nuestra oración y por la falta de nuestra colaboración a los sacerdotes para que también ellos caminen en santidad, que muchos se desvían, y es más, muchos de los mismos cristianos católicos en las diferentes comunidades no hacen sino atacarlos, calumniarnos, rechazarlos, inventar uno que otro cuento, y aquellos que realmente están cayendo en diversas debilidades no los estamos ayudando a salir adelante, a mejorar sus vidas, sino que creyendo que con señalarlos, con rechazarlos, con juzgarlos y condenarlos estamos haciendo bien. No, los estamos hundiendo más en el pecado, porque una persona sola, con una comunidad encima, atacándolo y rechazándolo, no le queda otra que la rebeldía, la angustia, la desesperación. Ayudemos a nuestros sacerdotes y vayamos a escuchar las enseñanzas de la palabra de Dios en los templos. Mira que ellos, las primeras comunidades cristianas, vivían en esa pobreza de la escucha de las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión, o sea, recibir la comunión. También compartían en la fracción del pan que dice ahí, compartían el pan, o sea, el alimento común y corriente. Si a alguien carecía de algo, se les daba la alimentación. ¿Por qué? Porque ellos vendían lo que necesitaban, los bienes que les sobraban o que podían ayudar a los hermanos, y unían y hacían un fondo común y se ayudaban mutuamente. ¿Cuánto necesitamos que nuestras comunidades católicas sean de esta manera? Que no vivamos acumulando, que el vestido allá que tiene usted en su casa y que le sobre, despréndase. Si tiene 10 pares de zapatos, regale 5. Si tiene 10 vestidos, regale 5. Si tiene comida en abundancia, repartan. Pero que ninguno a nuestro lado pase hambre, pase necesidad. Que hay unos niños que no tienen estudio. Usted, que es profesional, ve y enséñale. Que hay un enfermo, usted médico, ve y auxilia. Que aquella persona está anciana, que se tiene Alzheimer, vaya usted
hija, hijo, no abandonen a sus padres, compartamos de lo que tenemos, porque es que ¿de qué nos podemos desprender nosotros? La mayoría de nosotros del pueblo de Dios vive en pobreza. ¿Por qué? Porque hay gobiernos que no están velando realmente por los pobres. La única que siempre ha velado por los pobres es la iglesia, es la que ha creado hospitales, instituciones educativas, leprosorios, sitios donde se atienden a las personas con VIH, con personas que no tienen dónde vivir, o sea, casas del peregrino, bancos de alimentos. Todo eso lo ha hecho la iglesia, pero nosotros mismos debemos compartir en todos estos sitios para que todo lo que nosotros tengamos sea regulado por estos órganos internos que tiene la iglesia para ayudar a los necesitados. No nos quedemos con las cosas ahí en la casa, que por miedo, que por el COVID, no nos quedemos encerrados en las casas y que por el COVID no voy a ir a misa. No, dejemos el miedo, entreguemos ese miedo al Señor. Él es el dueño de la vida. Nosotros no nos vamos a ir el día que el médico diga, nos vamos a ir el día que el Señor nos llame. Ni el COVID, ni el cáncer, ni cualquier otra cosa nos puede acabar. ¿Por qué? Porque si el Señor nos tiene para vivir, vivimos. Y si nos tenemos que ir, pues nos vamos felices porque nos vamos a ir es con Él. ¿Cuál es el miedo a la muerte? El miedo a la muerte es porque no estamos preparados para el juicio que vamos necesariamente a enfrentar de todos los dones que nos dio el Señor, los talentos. A uno le dio 5, al otro 6, al otro 7, al otro 10 talentos. ¿Qué hicimos con esos talentos? ¿Los multiplicamos en favor de los pobres o los multipliqué simplemente para guardarlos para mí, para mi egoísmo, para mi visión y no compartí con nadie? Ese es el juicio que vamos a tener. ¿Qué amor dimos? ¿Qué confianza dimos? ¿Qué alegría dimos? ¿Qué entusiasmo repartimos? ¿Qué vestidos? ¿Qué alimento? ¿Qué ropa? ¿Qué zapatos? ¿Qué estudio? ¿Qué profesión repartí? O sea, la profesión no es solamente para ganar dinero, es para servir al otro. No es para yo subir de estatus como profesional, es para amar al otro. Que todos los dones que Dios nos da es para el servicio de los demás, como hacían las primeras comunidades cristianas. Cuando sale algún médico a hacer una brigada de salud, cuando usted sale con un grupo de personas a ayudar a los migrantes, mire a ver en su casa quién está triste, quién está amargado, quién no tiene deseos de vivir, y llénele de alegría a su momento, dale entusiasmo, háblele de Dios, llénelo de vida. Usted ahí mismo en su casa, ¿cuántos suicidios ha habido en los hogares en esta época? ¿Por qué? Porque no hay alguien que los auxilie, que les ayude a quitar ese miedo. ¿Dónde estamos los psicólogos ayudando y sirviendo? ¿Dónde están tus hermanos de sangre y tus hermanos que no son de sangre? ¿Dónde están recibiendo el auxilio que tú les estás dando? O sea, ese compartir, esa fracción del pan que hacían los primeros cristianos de iniciación de la iglesia con el entusiasmo. Nosotros a veces iniciamos con mucho entusiasmo sirviendo en la iglesia, pero nos olvidamos los de la misma casa, nos olvidamos de nosotros mismos y vamos quedando secos, estériles. ¿Por qué? Porque no nos alimentamos tampoco con la palabra de Dios, no nos alimentamos con la oración, no vamos a misa y no compartimos con alegría y sencillez todo lo que el Señor nos ha dado. Y el Señor, a través de ese testimonio que nosotros hagamos, Él irá agregando a nuestra iglesia muchas más personas que se irán salvando. Necesitamos ser instrumentos de salvación para que el Señor nos use con todos nuestros talentos, con todos nuestros dones, nos ayude y nos enseñe con su palabra, con su ejemplo, para que nosotros asimilemos esa palabra, ese ejemplo, y ayudemos a Cristo a llevar más personas al cielo, a vivir esa bienaventuranza, para que las personas no pierdan la esperanza en Cristo. Si los cristianos nos quedamos callados, no salimos a ayudar al hermano, sino que salimos es a protestar con bombas, papabombas, con palos y agredirnos mutuamente, que es que eso se llama defensa de los derechos humanos. Eso no es defensa de los derechos humanos. Realmente la defensa de los derechos humanos es que usted, si ve al hermano, corra a compartir el pan con él, ayúdele a buscar trabajo para que él pueda vivir dignamente. Eso es un derecho humano. Hablando y despotricando contra el gobierno, siendo que nosotros podemos ser gobernadores de nuestras casas, gobernadores de nuestros barrios, de nuestros sectores,
ayudando en las juntas de acción comunal, en asociaciones de la iglesia. Seamos prácticos. Con ir a pelear, con ir a agredirnos mutuamente no estamos ganando nada, estamos perdiendo el tiempo. Porque todos estos jóvenes que están por allá entregados a todas estas actividades están perdiendo el tiempo, porque a quienes están salvando a nadie. O sea, puede ser ahí al mismo en su casa que están necesitando de que él trabaje, de que él estudie, que él se organice para ayudar a la familia, y él por allá peleando una batalla que lleva siglos, porque siempre aquellas personas que no se les ha anunciado a Cristo siempre van a vivir una vida contraria a la que Cristo nos está proponiendo. Aprovechemos esas primeras comunidades cristianas y vivamos ese sentido de la pobreza, de la humildad, de la sencillez. Pero mira que todo lo que implica el ser pobre de espíritu, el desprendimiento total de muchas ideas erróneas también, tiene mucha profundidad esa bienaventuranza. Nosotros la vemos como si fuera solamente asistencialismo o carencia de cosas materiales humanas. No, está lo humano, pero si una persona rica económicamente o rica en dones o rica en habilidades comparte, está siendo pobre de espíritu, y si lo está haciendo con amor, está siendo doble pobre de espíritu, porque lo guía el Espíritu de Dios. No es simplemente una filantropía que a mí me nació hacer una cosa y lo hago. No, todo lo que hagamos, y para que tenga su mérito ante Dios, tiene que ser unido a ese amor de Dios, a esa sangre preciosa que se derramó por cada uno de nosotros, para que todo lo que nosotros hagamos tengamos mérito para la vida eterna, para nuestra felicidad eterna, porque estas luchas siempre las vamos a tener entre nosotros, porque siempre va a haber la lucha entre el egoísmo y la generosidad, entre el bien y el mal que habita en nosotros, y que a veces mismo nosotros nos dejamos guiar por el mal. Pedro, el apóstol que era tan humano, es algo admirable, que hasta Jesús le dijo: Satanás, apártate de mí. ¿Pero por qué Satanás? Porque estaba pensando como hombre, o sea, no quería como ser humano que Cristo padeciera en la cruz, pero es que testimonio de Cristo en la cruz es la prueba fehaciente de que Él nos amaba. Por eso fue que Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque le estaba queriendo quitar el arma con el cual el Señor nos mostró que nos amaba, el suplicio de la cruz, el suplicio de su pasión. Entonces valió ese reclamo, ese regaño de Jesucristo en Pedro, y Pedro, aún siendo tan humano, pudo abrir bien el corazón, y todos esos dones de la naturaleza divina que Dios le había dado, los puso en funcionamiento cuando Él le pidió una moneda. O sea, lo entregó, lo sanó, y al suscitar que Cristo sanara, resarció de la imagen de ese hombre, le devolvió la dignidad de ser humano, la dignidad de Cristo, y con él a 5,000 hombres más que creyeron en la predicación de Pedro. ¿Cuánta gente cree en nuestra predicación? Puede ser por la palabra, pero también arrastra el ejemplo. El ejemplo arrastra. No se nos vaya a olvidar que eso es fundamental en la predicación, en la vivencia de la pobreza de espíritu, o sea, en la vivencia de la humildad. Pedro predicó, pero creyeron también por ese prodigio que el Señor hizo a través de Pedro, porque Pedro se dispuso, después de haber convivido 3 años con Jesucristo, a ser un auténtico cristiano. ¿Cuántos años lleva cada uno de nosotros en la tierra? Unos llevamos 50, otros llevamos 60, otros llevamos 70, otros 80. ¿Cuántos años de esos han sido para Cristo? ¿En cuántos años de esos hemos dado testimonio de vida cristiana o hemos dado mal testimonio? Muchas personas se han alejado de la iglesia por mi culpa. Eso Dios también nos va a tener en cuenta eso. Por eso pidámosle al Señor, peguémonos al Señor para que Él nos dé abundantes gracias, abundantes bendiciones para repartir a nuestros hermanos. O sea, téngalo por seguro que si usted pide abundancia de bienes y de gracias y de bendiciones para usted, si usted tiene en su corazón la intención verdadera de desprenderse de eso mismo, compartiendo con los hermanos, a usted le va a llover muchas bendiciones más. Lógicamente que usted no puede hacer todas estas obras por las bendiciones que va a recibir. El amor verdadero y puro hacia Dios es cuando uno hace todas las cosas desinteresadamente. Las hace por amor a Cristo, las hace por Cristo y no por el premio que Él me va a dar, porque ahí ya es un amor interesado. Aunque los dos amores los acepta el Señor, el amor más perfecto es cuando usted
y yo, usted y yo, hacemos las cosas sin interés, sin esperar recibir nada a cambio. Sin embargo, sabemos que de todos modos esas obras buenas que haga, desprendimiento de sí mismo, de sus ideas, de su formación como profesional, de sus cosas, le van a servir para la felicidad eterna. A partir de ese testimonio de Pedro, todos esos 5.000 hombres tuvieron la fuerza necesaria para seguir a Jesucristo. Y ya vamos 1.300 millones de católicos en el mundo entero que estamos siguiendo a Cristo, pero imagínense, para un grupo de personas que somos alrededor de 7.500 millones de seres humanos, sin embargo, 1.300 millones de seres humanos católicos, podemos impregnar toda la masa de los 6.000 que faltan en el Evangelio, en el mensaje de Cristo, si fuéramos realmente comprometidos con el Señor, si no vivimos en el egoísmo, centrados en nosotros mismos, sin pensar en la salvación de nuestros hermanos. Y sin embargo, mire el prodigio tan grande, 12 hombres, 12 apóstoles, y de ahí, ¿cuántos vamos? 1.300 millones, lo que significa que no importa el número, sino que importa es la calidad del mensaje, la calidad del testimonio, la calidad de amor que tenemos tú y yo por Cristo, y por ese amor sirviendo a nuestros hermanos. Muchísimas gracias, que esta reflexión nos ayude a cada día a ser mejor, a abandonar el camino del egoísmo y de la miseria egoísta, porque esa sí es la miseria egoísta, y seamos realmente prodigando amor, prodigando ayuda, prodigando humildad y sencillez a nuestros hermanos para que nos crean. Si nos ven orgullosos, si nos ven soberbios, peleando uno con otro, si nos ven criticando, si nos ven rechazando a los demás, ¿cómo nos van a creer? Pidámosle al Señor que nos ayude a ser coherentes realmente con el mensaje del Evangelio, que realmente seamos espirituales, pobres en el espíritu, para que podamos desprendernos de todo, de nuestro tiempo, de nuestro trabajo, de nuestros bienes materiales y de nuestros bienes espirituales para servir al Señor. Señor, te damos gracias por este mensaje que nos has dado esta tarde. Ayúdanos a vivir plenamente en esta semana la bienaventuranza de la pobreza. Te amamos y te bendecimos, Señor, con nuestras obras, si tú, Señor, nos das esa gracia de ser pobres y de ser humildes. Bendícenos, fortalécenos, ilumínanos con tu Santo Espíritu. Dispón nuestro corazón para que esta semilla que acabamos de recibir del mensaje del Evangelio de las bienaventuranzas nos ayuden a ser cada vez mejores y verdaderos cristianos. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta pronto. Hasta pronto, hermanos. Muchísimas gracias. Compartan. Seamos misioneros.